damos la bienvenida a esta segunda reunión de la Agrupación Chilena de Neurogastroenterología. Les doy especialmente la bienvenida a las personas que no están tal vez presencialmente aquí, sino están conectadas a través de streaming. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de poder escuchar un tema muy interesante, que es especialmente hablar acerca de los trastornos motores esofágicos. Como ustedes saben, se usa una clasificación de Chicago 3.0 y el doctor Daniel Cisternas, un destacado gastroenterólogo de clínica alemana, nos va a hablar de los trastornos motores de Chicago 3.0 y más allá de Chicago 3.0. Daniel, por favor, adelante. Bueno, buenas noches a los que están aquí y a los que están en casa. Debo decir que en la planificación hice como un pequeño cambio, considerando que probablemente, esperamos, haya gente conectada que no se dedica específicamente a esto, así que debo decir que la primera mitad de la presentación van a ser conceptos bastante básicos y la segunda mitad van a ser conceptos un poco más para la gente que se dedica a esto, así que el concepto de más allá no va a ser mucho más allá tampoco. Así que voy a decepcionar a Buzz Lightyear, no vamos a ir mucho más allá. Ok. Para que el bolo alimenticio pase desde la boca hasta el estómago, deben en el esófago ocurrir varias cosas. Lo primero que ocurre es que se relaja el esfínter esofágico superior, que es lo que se muestra en esa fotografía que está ahí con una flecha. Lo siguiente que ocurre, o debiera ocurrir, es que se contrae el cuerpo esofágico y esa contracción idealmente debiese tener ciertas características como son que tenga una amplitud adecuada y que además sea ordenada, se contraiga primero arriba y luego abajo, lo que en gastroenterología se conoce como un movimiento peristáltico. Y lo tercero que debe ocurrir es que la unión gastroesofágica y el esfínter esofágico inferior se debe relajar. Esos tres fenómenos son los que determinan que el esófago facilite o dificulte el paso del bolo. Digo esto porque la gravedad hace gran parte del trabajo también. Así es que cuando evaluamos la función motora del esófago, evaluamos esto, sea por la tecnología que sea, con manometría convencional, con un estudio varitado, con manometría de alta resolución, que es lo que vamos a ver esta noche. De modo que si las cosas funcionan bien, lo que va a ocurrir es que el bolo, que en esta imagen, que es una imagen de manometría con impedanciometría, aparece de color violeta, va a atravesar sin dificultad desde el esfínter, ¿se ve la flecha? Sí. Desde el esfínter superior, todo el cuerpo esofágico y va a vaciarse en el estómago sin mayor problema y no va a quedar bolo en el esófago después de que pasó la onda contráctil. Eso es en condiciones ideales, condiciones normales. Ahora, de lo que vamos a detenernos un momento es hablar de una de las formas de evaluar esta motilidad normal del esófago, que es la manometría esofágica de alta resolución. Alta resolución no significa más que muchos sensores, a lo que además se le agrega colores. La manometría esofágica evalúa primero la relajación de la unión gastroesofágica a través de esta variable que se denomina la presión de relajación integral, por sus siglas en inglés IRP, todos usamos esa sigla en realidad IRP. Y tiene que ver con la presión, lo vamos a ver en detalle, pero que tiene que ver con la presión que queda una vez que la unión gastroesofágica se relaja después de una deglución de la faringe y se considera normal cuando esta presión es menor a 15 milímetros de mercurio. Ahora, usamos la evaluación de la relajación de la unión gastroesofágica básicamente para definir acalasia, es la enfermedad más importante que tenemos en la patología motora del esófago, y los criterios esos no han cambiado, son dos. El esófago no debe moverse, al menos no debe moverse peristálticamente, y no debe haber una relajación adecuada de la unión gastroesofágica. Con manometría convencional usábamos un criterio que era el criterio de Nadir. El punto más bajo de la presión durante la relajación deglutiva debiera ser menor de 7 u 8 milímetros de mercurio, haciendo un poco este concepto, ¿no es cierto? Evaluamos el punto más bajo. Ahora, desde el punto de vista del sentido común, hay que decir que la verdad es que no basta que se relaje, sino que debe relajarse por una unidad de tiempo suficiente para que el cuerpo esofágico se vacíe. Y además hay un segundo concepto que no
está bien evaluado con la manometría convencional, que es el concepto del movimiento, la unión gastroesofágica, que es lo que voy a explicar inmediatamente. Esta es una imagen de una manometría convencional, en realidad es una manometría de alta resolución que convertimos sus trazados a trazados de manometría convencional, en donde vemos que el cuerpo esofágico se contrae de manera simultánea. Hay aumentos de presión que ocurren al mismo tiempo en todos los canales, a lo largo de todo el cuerpo esofágico. Sin embargo, este es el canal que está en la unión gastroesofágica. Vemos que la unión gastroesofágica se relaja. Si yo trazo una línea y digo este es el punto basal, hay una adecuada relajación de la unión gastroesofágica. De modo que con manometría convencional tendríamos ciertas dificultades de cómo diagnosticar esto. Seguramente algunos doctores le pondrían esto es un espasmo esofágico distal porque hay contracciones simultáneas. Otros tal vez lo llamarían ese viejo nombre de trastorno motor inespecífico. Y esta es la misma imagen con manometría de alta resolución. Si yo vuelvo a dibujar el canal donde se estaba midiendo la presión de la unión gastroesofágica, que está ahí, entiendo bastante fácilmente por qué se ve una relajación de la unión gastroesofágica, y eso es simplemente porque el esófago se acorta. Eso ocurre con bastante frecuencia en la calaza y en otros trastornos motores también. La gracia de la manometría de alta resolución es que al tener muchos sensores, la unión gastroesofágica se puede mover mucho, sin embargo siempre la estoy viendo. Esta es probablemente la principal ventaja de la manometría de alta resolución en relación a la manometría convencional. De esto existe conciencia hace muchísimo tiempo, y una manera de resolver este problema, incluso con manometría convencional, es usar esto que se llama el sleeve de Dent, en honor a quien lo inventó, que no es más que un balón que se coloca al final de la sonda y que es capaz de medir como una sola presión, toda la presión que ocurre en el balón, de modo que la unión gastroesofágica se puede mover por encima del balón. Aquí aumentamos entonces la sensibilidad espacial que tiene el sistema a costa de menor sensibilidad en los puntos específicos. Con manometría de alta resolución podemos hacer algo muy parecido. Le decimos a la máquina que mida la presión en un segmento espacial, eso se llama un sleeve electrónico, un e-sleeve. Y usamos una ventana de tiempo en general, por convención, de 10 segundos o hasta que la onda llegue de vuelta aquí, lo voy a mostrar, de vuelta hasta la unión gastroesofágica. Sin embargo, si miramos en detalle aquí, podemos ver que hay varios momentos durante la relajación postdeglutiva de la unión gastroesofágica que hay aumentos de presión que se deben a que el diafragma se contrae y aprieta la unión gastroesofágica, fenómeno que es fisiológico. De modo que hay momentos en realidad en que no estamos midiendo la relajación propiamente del esfínter propio, sino que estamos evaluando la contracción del diafragma. Para bypassear ese efecto, se inventó un concepto que va un poco más allá del e-sleeve y que es el IRP, que es el que usamos actualmente, y que usando la misma ventana de tiempo y la misma ventana de espacio, simplemente mide la presión en segmentos que no son continuos. Si ustedes se fijan aquí, va sumando momentos. Aquí hay un momento en que encontró una presión baja, aquí hay un momento en que encontró una presión baja, aquí hay otro momento en que encontró la presión baja. El sistema busca la presión que al menos junte entre pedazos discontinuos 4 segundos. Y eso es lo que se llama la integral de presión residual. El IRP de 4 segundos y consideramos normal 15 milímetros de mercurio. En teoría suena muy lógico que es mejor que la forma tradicional de diagnosticar acalasia o al menos relajación de la unión gastroesofágica. Este es un estudio clínico a esta altura del camino ya bastante clásico, en donde se tomó un grupo de 100, prácticamente 100 individuos que tenían acalasia, usando como gold standard la evaluación completa de la historia, por todos los doctores que lo veían, las imágenes, las endoscopías, tratamiento y respuesta a tratamiento, existía un acuerdo unánime en que estos pacientes sí tenían acalasia y fueron a mirar la manometría inicial. Cuando se utilizaba en la manometría inicial el criterio clásico de nadir de presión, llegó en algún momento a 7 milímetros de mercurio. Usándolo así se detectaba solo en la mitad. Se pierde la mitad de los diagnósticos de acalasia cuando solo usamos el criterio de nadir de presión, sin usar tiempo. Si le agregamos además el componente de movimiento, o sea, diagnosticamos relajación de la unión gastroesofágica usando un sleeve, este globito, que nos permite seguir a la unión gastroesofágica cuando sube o baja, aumentamos la sensibilidad de 52 a prácticamente 70%. Si le agregamos además el concepto de tiempo, no solo un sleeve, sino que 3 segundos o 4 segundos, llegamos ya prácticamente al 100% de sensibilidad. Por eso decimos en general
que el gran beneficio de la manometría de alta resolución en comparación con la manometría convencional está en el diagnóstico de las alteraciones de la relajación de la unión gastroesofágica. Esto no es tan hermoso, vamos en la segunda parte de entrar muy en detalle en algunos problemas que tenemos con manometría de alta resolución. Ok, ¿cómo evaluamos el vigor de la contracción? No usamos el PIC, como se utilizaba anteriormente, sino que usamos una suerte de compuesto que se llama el integral de contracción distal, o DSI, según sus siglas en inglés. Y no es más que si esta imagen en 2 dimensiones la traspasásemos a 3 dimensiones, con colores siendo alturas, sería el volumen de este cerro, esta montaña que está aquí. Y eso es porque se multiplica la amplitud de la contracción por el largo de la contracción por la duración de la contracción, de modo que el DSI tiene como unidad de medida este compuesto de milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Es porque se multiplican estas 3 variables y es como calcular un volumen. De acuerdo al DSI, este integral de contracción distal, las contracciones, cada una de ellas, se clasifican en fallidas si su DSI es menor de 100. El 100% de este tipo de contracciones no transporta el bolo adecuadamente. Entre 100 y 450 milímetros de mercurio por centímetro por segundo se le clasifica como débil o inefectiva porque muchas veces no transporta, a veces sí. Sobre 450 hasta 8000 lo consideramos normal, en general sí hay transporte de bolo, y sobre 8000 se considera una contracción demasiado exagerada. Voy a mostrar aquí algunas imágenes. Para vida real, una contracción normal, así se ve. Uno ya entrena el ojo y puede decir, sí, esto es bastante normal. Se ve muy poca contracción aquí. Los volúmenes que quedan en estos cerros que calculamos son muy chiquititos. Aquí hay 18 milímetros de mercurio por centímetro por segundo. Consideramos esta dilución fallida. Esta es débil y esta es hipercontráctil. Esto es lo que se considera actualmente un jackhammer. Una contracción que no solo es muy intensa, sino que además es muy prolongada. Uy, esto tiene vida propia. Ok. El último concepto que evaluamos en relación a la manometría, cómo evaluamos la forma en que el esófago se mueve, es si la contracción es peristáltica o no. Clásicamente, con manometría convencional, usábamos la velocidad del descenso de la onda como una forma de medir si esta onda era demasiado rápida o actualmente le llamamos prematura, espástica. Cuando se contrae simultáneamente, la velocidad era muy rápida. Hoy en día usamos un concepto un poco diferente, y es simplemente midiendo el tiempo que pasa desde que comienza la relajación de la unión gastroesofágica hasta que la onda llega a este punto que se llama el punto de desaceleración, y que constituye un reparo anatómico que es bastante persistente en un mismo individuo a lo largo del tiempo. Aproximadamente el 70% del largo del cuerpo esofágico está en los últimos centímetros antes de llegar a la unión gastroesofágica, y corresponde a una zona en que en general el esófago está un poco más dilatado y en que la velocidad de la contracción se desacelera muchísimo. Tanto se desacelera que aquí hay un correlato radiográfico de cómo se transporta el bolo. El bolo pasa de ser estrujado por la onda de contracción, y es por eso que tiene esta forma como en V. La onda de contracción lo va estrujando hacia abajo, a caer por gravedad, porque la onda de contracción se desacelera mucho, el bolo termina de caer solo por gravedad, y por eso que en esta zona, en lo que se llama la ampolla, el bolo desciende con una forma de un círculo, porque cae solo por gravedad finalmente hasta el estómago. En ese punto, que es un punto de habitualmente, no siempre, pero habitualmente fácil de reconocer, podemos ver cuánto tiempo se tarda la onda en llegar hasta este punto. Así es que la peristalsis o no peristalsis de una onda actualmente lo medimos en segundos, considerando normal una contracción que tarda 4,5 segundos o más. Esta es una onda entonces normal con un tiempo de latencia, no se ve muy bien, 5,6 segundos. En cambio, una onda que llega demasiado rápido hasta este punto, aquí dice 2,6 segundos, la consideramos prematura o espástica. Consideramos que la onda es prácticamente simultánea. No es que sea exactamente simultánea, pero es prácticamente simultánea. Haciéndolo así, evaluando la unión gastroesofágica, el vigor de la contracción y la peristalsis, es como clasificamos actualmente las enfermedades del esófago, utilizando la última versión de la clasificación de Chicago, que fue publicada hace ya un par de años atrás. No quiero detenerme en los detalles, es solo para demostrar una cosa. Si ustedes se fijan, la recomendación de cómo analizamos la motilidad del esófago
tiene aquí flechas que están a lo largo de toda la clasificación que dicen sí o no. Así que hay cosas que nos fijamos primero y hay cosas que nos fijamos después y vamos cayendo, ¿sí? Se dice que la clasificación de Chicago sigue un algoritmo jerarquizado. Hay enfermedades que diagnosticamos primero y nos detenemos aquí, por ejemplo. Si alguien tiene acalasia, no nos fijamos en otras cosas. Así que en estricto rigor, eso no siempre es así, pero en estricto rigor la clasificación de Chicago uno diagnostica una enfermedad porque se queda en un punto más arriba. Y evaluamos primero los desórdenes de la obstrucción de salida, las alteraciones de la relajación de la unión gastroesofágica, que es en realidad lo más importante que hacemos con manometría. Y después diagnosticamos otro tipo de enfermedades. Eso es el primer concepto. Entonces es jerárquica la clasificación de Chicago. En general tenemos una enfermedad y no varias a la vez. Y lo segundo que ocurre es que, si ustedes se fijan, aquí hay una línea roja que es explícita en Chicago 3.0. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay algunas patrones manométricos que son relevantes en el sentido que tienen una estrecha, no perfecta, pero estrecha correlación entre los síntomas. Pensamos entonces que explican los síntomas de los pacientes tal que resolviendo la alteración fisiopatológica en general, no siempre, pero en general, responden los síntomas de los pacientes en contraposición con algunos patrones manométricos que están definidos básicamente desde el punto de vista estadístico y no necesariamente están tan asociados con los síntomas de los pacientes, en particular están, por ser definidos estadísticamente, presentes en la población general. Hay individuos sanos que tienen alguna de las alteraciones que están aquí descritas. Así es que Chicago clasifica básicamente en 3 grupos: los patrones motores del esófago, alteraciones de la relajación de la unión gastroesofágica, alteraciones mayores de la peristalsis, alteraciones menores y finalmente normal. Ok. Los trastornos que llamamos de obstrucción de la unión gastroesofágica son básicamente 2. La acalasia, que es la enfermedad por todos más conocida, que está definida como, ya lo dijimos, no cambia ese concepto, una IRP elevada, o sea, una alteración de la relajación de la unión gastroesofágica y ausencia de peristalsia. Aquí hay una bonita imagen de una acalasia. En contraposición con lo que se ha venido a llamar, y nos vamos a detener en detalle la segunda mitad de esta charla en esto, la obstrucción de salida de la unión gastroesofágica, en que hay un IRP elevado, la unión gastroesofágica no se relaja bien, o al menos no vemos que se relaje bien, sin embargo hay peristalsis. ¿Okay? Esta es la diferencia entre acalasia y obstrucción de salida. La acalasia y obstrucción de salida, y en esto quiero ser bastante enfático, ambas, al igual que todos los patrones manométricos, tienen diagnóstico diferencial. Esto es muy importante decirlo y probablemente si yo pudiera transmitir un mensaje en esta reunión a los doctores que no se dedican a esto, es que los patrones manométricos todos tienen diagnósticos diferenciales. Así es que la manometría esofágica diagnostica síndromes, no diagnostica enfermedades etiológicas, en realidad. Es como decir insuficiencia cardíaca. Será el doctor tratante el que busque la causa. ¿De acuerdo? La acalasia, que todos habitualmente cuando leemos en una manometría dice acalasia, es una de las causas del patrón manométrico de acalasia, pues esto puede ser pseudoacalasia por un tumor de células pequeñas del pulmón, por ejemplo. La enfermedad de Chagas, una obstrucción mecánica por mucho tiempo, veíamos, ya no, pero por hartos años veíamos después de bandas gástricas patrones manométricos de acalasia solo por la obstrucción mecánica debida a la banda gástrica, o la esofagitis eosinofílica. La obstrucción de salida, básicamente obstrucciones mecánicas o algunas variantes de acalasia. La acalasia, a su vez, la dividimos en 3 grupos. Hay alteraciones fisiopatológicas que son distintas en los distintos grupos y hay respuestas a tratamientos que son un poco diferentes. Post-POEM no son tan diferentes, pero en general son un poco distintas, así que sigue valiendo la pena de diferenciar entre estos 3 tipos de acalasia. La tipo 1, en donde no hay actividad en el cuerpo esofágico, existe cierta, no perfecta, pero cierta correlación entre esófagos muy dilatados, en donde no se genera presión, al menos presión medible por la sonda que está en el cuerpo esofágico. En comparación con la acalasia tipo 2, en donde existe presurización, pero es una presurización simultánea. El esófago se comporta como una cámara cerrada arriba y abajo y en el momento de la deglución se presuriza. Los mecanismos no están del todo claros lo que explica eso, pero se presuriza simultáneamente. Y en la acalasia tipo 3 hay una contracción que sin embargo es prematura, no es peristáltica. Si bien habitualmente vemos ciertas zonas de contracción en donde hay cadencia, la latencia en general, lo que define si es prematura o no, en general está acortada. Así que estos son los 3 tipos de acalasia. En general se dice que con los tratamientos habituales, esto es distinto para el POEM, las
tasas de respuesta son un poco diferentes. Ok, los trastornos mayores entonces está el espasmo esofágico distal, que está definido por frecuentes ondas prematuras, o sea que son contracciones que llegan muy rápido hasta el punto de desaceleración. El esófago hipercontráctil o jackhammer, que constituye en realidad una forma muy extrema de lo que antiguamente se llamaba esófago en cascanueces. Quiero hacer énfasis en que no es lo mismo espasmo que hipercontractilidad. Normalmente la gente tiene el concepto de que es lo mismo. Un espasmo puede no tener un vigor muy aumentado, muchas veces es así, de hecho. Y contractilidad ausente cuando, habiendo relajación adecuada de la unión gastroesofágica, no hay presurización evidente, o al menos todas las ondas son fallidas, tienen menos de 100 milímetros por centímetro por segundo de DSI. De nuevo, cada uno de los patrones manométricos tiene a su vez diagnósticos diferenciales. Tanto el espasmo esofágico distal como el esófago hipercontráctil están fuertemente ligados al reflujo gastroesofágico. Hay que ir a buscarlo siempre, primero, segundo y tercero, y después buscar otras alteraciones. La esofagitis eosinofílica está presente, si bien no da tan frecuentemente patrones manométricos, puede estar presente en cualquier manifestación. Y la contractilidad ausente, y esto es importante, puede ser una forma de acalasia o una enfermedad primaria, o habitualmente enfermedades del mesénquima. Antiguamente se le llamaba a todo este grupo de patrones manométricos como esófago de esclerodermia, por ejemplo. Los trastornos menores, que ya lo dijimos, están presentes en los individuos sanos, así es que la mayoría de las veces cuando los encontramos no tienen relación con los síntomas que motivaron la manometría en los pacientes. La motilidad esofágica inefectiva mantiene el mismo nombre que se usaba antiguamente para definir los trastornos de hipomotilidad del esófago. Está asociada a reflujo, de nuevo, y a enfermedades del mesénquima. Y la peristalsis fragmentada es simplemente cuando existen defectos. Si bien el DSI es normal, existen defectos muy grandes que aseguran de que el bolo se atrape. La implicancia clínica de esta entidad todavía no está muy clara. De todas maneras son trastornos menores. Es importante que sepa el médico tratante que cuando reciba el reporte y hay alguno de estos diagnósticos, sepa que todavía hay muchas dudas de si el problema motor que detectamos en el esófago tiene que ver en realidad con los síntomas de los pacientes. Ahora me voy a meter un poquito más en profundidad, por tiempo, en una de las condiciones que nos da muchos dolores de cabeza a los que nos dedicamos a este tipo de enfermedades, y que es la obstrucción de salida de la unión gastroesofágica. La historia habitual, si te voy a contar anécdotas en esta parte, es que el paciente se opera el lunes de reflujo, se le pide una pHmetría y una manometría, y el miércoles tú llamas al cirujano y le dices: le encontré una obstrucción de salida de la unión gastroesofágica, y quedamos todos así un poco paralizados. ¿Okay? ¿Es frecuente encontrar esto? Sí, es relativamente frecuente. No sé si se ven muy bien los números ahí, pero en general, más o menos, así el número de llevarse a la casa, que entre el 5 y el 10% de las manometrías que se hacen en los laboratorios a lo largo del mundo tienen como diagnóstico final obstrucción de salida de la unión gastroesofágica. Así que es uno de los diagnósticos más frecuentes. No es ni el segundo, ni el primero ni el segundo, pero es de los más frecuentes que encontramos en la manometría. El primer problema, el primer pelo en la sopa, viene en esta diapositiva. Y es que estas son series de individuos sanos, normales, los controles en los estudios. En esta serie, una serie española, un número chiquitito de pacientes, pero encontraron un 6% de obstrucción de salida en individuos sanos. Esta es una serie nuestra, con más individuos sanos, tenemos un 7% de individuos con obstrucción de salida, individuos sanos. Así que la probabilidad de que alguien tenga una obstrucción de salida entre los sintomáticos que van al laboratorio y la gente que camina por la calle es más o menos la misma. Así que de inmediato paramos las antenas y decimos que es posible que muchas veces no tenga mayor importancia este trastorno motor que, según Chicago, está arriba en la escala zoológica. Ok, la obstrucción de salida es, al igual que la mayoría de los trastornos, los patrones motores que encontramos, una entidad muy heterogénea en su sintomatología. Estos son los síntomas en distintas series, no son excluyentes, no es síntoma principal, sino que es síntoma presente sí o no. La mayoría de los pacientes que en el laboratorio les encontramos obstrucción de salida tienen disfagia.
en general entre el 50 y el 90%, la mayoría. Un porcentaje importante, sin embargo, ahí mejor, también tiene síntomas de reflujo, como el caso que les acabo de contar, que me encantaría que me pasara menos, pero me pasa más. Y dolor torácico en general es menos del 50%. Aquí las sumas son más del 100%, repito, porque son síntomas presentes, sí o no, muy frecuentes que los pacientes tengan más de algún síntoma. Cuando en esta serie se usaba el diagnóstico principal, hay que decir que sigue pasando que en la mayoría de los pacientes, aquí 30 y algo por ciento, aquí más del 50% de los pacientes tienen disfagia como síntoma principal. Sin embargo, los síntomas de reflujo, pirosis, regurgitación, los síntomas clásicos al menos, están presentes entre un tercio y un 40% de las veces. Así que es un grupo heterogéneo de gente. No existe una enfermedad y una presentación clínica de este patrón manométrico que llamamos obstrucción de salida. Lo vimos en los diagnósticos diferenciales. Lo primero que uno se debe preguntar, es si esta obstrucción de salida se debe a algún fenómeno mecánico. En todas las series, aquí la lista era muy larga, no quedó, aproximadamente un 40% en promedio de los individuos que tienen obstrucción de salida en las series publicadas en la literatura tienen algún hallazgo anatómico en los estudios varitados endoscópicos y o varitados endoscópicos, siendo la hernia hiatal por lejos la causa más frecuentemente asociada a obstrucción de salida. El anillo de Chatzky y la estenosis péptica tienen una prevalencia mucho menor. Uno se pregunta cuando lee los estudios cuántos de esos anillos de Chatzky en realidad son la causa. Muchas veces no lo son, al menos esta es mi impresión. Y otro porcentaje importante, aunque ese dato está previo, post-fundoplicaturas de inicio, no fundoplicaturas en general. Un 50-60% de los individuos, sin embargo, no tienen ningún hallazgo anatómico. Entre las causas secundarias siempre sugerimos ir a buscar es la esofagitis eosinofílica. Hay que decir, sin embargo, que no es demasiado frecuente. Las series van entre el 0 y el 10%, y fíjense, hay varias series publicadas. En general, en promedio, hablamos de un 5%. Uno de cada 20 individuos que le diagnosticamos obstrucción de salida de la unión gastroesofágica va a tener esofagitis eosinofílica. Si vemos la torta al revés, esta es una serie de la Sabine Roman, en donde tomaron individuos con esofagitis eosinofílica, eran alrededor de 100, si mal no recuerdo. Un 2% de ellos tenía, si lo miramos al revés, tenía obstrucción de salida en la manometría. Ahora, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Aquí vamos a entrar en terrenos un poco más peliagudos. Si el problema está en que no se relaja bien la unión gastroesofágica, vamos a abrírsela, muy parecido a lo que hacemos con acalasia. Y esto se hace desde hace mucho tiempo. Este concepto de obstrucción de salida de la unión gastroesofágica viene de muchísimo antes de la manometría de alta resolución, y ya existe desde hace muchísimo tiempo series en donde, por ejemplo, se hace dilatación neumática. Y esto es simplemente un promedio. Yo tomé y hice promedio, no hice un metaanálisis. Promedio de lo publicado en la serie, esto es 76%. O sea, es bastante eficiente la dilatación para disminuir los síntomas de los pacientes que tienen obstrucción de salida. El Botox, fíjense, incluso un poquito mejor. Aquí no hay comparaciones. El POEM, incluso un poquito mejor. Y la situación inversa es los fármacos. La mayoría de las series, salvo una, que es la que está aquí con 50%, prácticamente todas, muestran 0% de eficacia de los fármacos. Y estoy pensando en antagonistas del calcio, inhibidores de fosfodiesterasa. Todos los fármacos que damos en la acalasia, por ejemplo, en general no sirven en la obstrucción de salida. Así que, conceptos de esta diapositiva: las terapias descompresivas son eficientes. Segundo concepto, los fármacos son muy ineficientes en este concepto. Pero ahora entramos en terrenos más interesantes, en las series en donde no se les hace nada a los pacientes. El 92% en promedio desaparecen sus síntomas en el seguimiento. ¿De acuerdo? Así es que es tan buena como la descompresión, el no hacer nada. Todos estos, no existe ninguna serie prospectiva. Cuando la exista vamos a poder protocolizar y saber entender un poco mejor. Cuando ocurre este escenario en series retrospectivas, son dos las posibilidades básicamente. Uno, que los doctores tratantes tenían un ojo muy bueno de saber a quiénes tratar y a quiénes no tratar, pero eso no nos los han comunicado hasta ahora en los trabajos. En ninguno existe un protocolo de cuándo trataron y cuándo no trataron. O que no vale la pena tratar a los pacientes con obstrucción de salida de la unión gastroesofágica. ¿Okay? Aquí hay dos series de historia natural.
series retrospectivas, ¿ok? Que tomaron a los pacientes que 6 meses, 1 año, 2 años atrás le habíamos diagnosticado obstrucción de salida y los llamaron por teléfono. Normalmente es así. ¿Qué le pasó, señora? ¿Le hicimos algo? Esta es la primera serie, la serie de los españoles, 44 individuos seguidos por 6 meses. Esta es una serie holandesa, si mal no recuerdo, 40 individuos seguidos 30 meses, o sea, un periodo más importante de tiempo. Resolución espontánea, ¿cómo se siente? Perfecto, súper bien. ¿Le hicieron algo? No. 40% en la serie española, 75%, eso probablemente porque hay más tiempo de seguimiento en esta otra serie. Así es que es frecuente que los pacientes que tienen obstrucción de salida se les pasen los síntomas solo con el paso del tiempo. Esto tiene una implicancia terapéutica muy importante. Esto se más o menos confirma en este es un Kaplan-Meier de un estudio publicado por la gente de la Clínica Mayo. Siendo honesto, metieron en un mismo trabajo individuos con obstrucción de salida y esófago jackhammer y siguieron la persistencia de síntomas a lo largo del tiempo entre los individuos que trataron en azul y que no trataron en rojo. Y la evolución sintomática es más o menos la misma. De modo que parece ser que no es el tratar o no tratar lo que determina que el individuo esté asintomático en el tiempo. De estos 56 individuos con obstrucción de salida, solo 15 fueron tratados. ¿Okay? Esto probablemente es el disparo más fuerte al nivel de flotación, se dice, ¿no? en cosas navales, al barco de la obstrucción de salida, en términos de que es una entidad que amerite ser tratada. Esto es una parte de la moneda, porque si miramos la otra parte de la moneda, es otra serie de pacientes con obstrucción de salida, y vieron qué pasaba en el futuro. Los pacientes que tenían una evolución favorable en esta serie, la mayoría de ellos eran pacientes que no se habían tratado, los pacientes que 6 meses, 1 año después estaban bien. Pero si lo miramos por el otro lado, en los pacientes que seguían sintomáticos, un porcentaje muy alto también eran no tratados. Lo que quiere decir es que al menos en esta serie, los doctores no le achuntaron muy bien a quiénes tratar y a quiénes no tratar. ¿De acuerdo? Así es que al parecer, y me falta una diapositiva. El otro dato importante, el otro argumento que hay que poner en la balanza, es que esto está descrito, todos tenemos esa experiencia, yo conozco varios casos de pacientes que le diagnosticamos obstrucción de salida por disfagia, y 1 año después, 6 meses después, no se hizo nada, volvió, le repetimos y tenía acalasia. Esto está escrito en el 2 a 4% de las veces. Así es que el concepto es que no solo la obstrucción de salida es heterogénea desde el punto de vista de los síntomas de presentación, sino que además en su pronóstico. Hay individuos que se van a mejorar solos. Hay individuos que van a progresar a acalasia, o hay individuos que van a seguir sintomáticos por mucho tiempo. La pregunta entonces del millón es, ¿cómo disecamos? ¿Cómo cuando nos enfrentamos a un paciente podemos reconocer aquellos que son relevantes, digámoslo así, de los que no? Esta es la misma serie de la Clínica Mayo, publicada el año pasado. Esto lo miraron de varias maneras, solo estoy mirando una manera. Ellos llamaron por teléfono y le hicieron un score estandarizado de disfagia a los individuos en promedio 2,8 años después de la obstrucción de salida en la manometría inicial índice, y tenían todos los datos de cómo se presentaban inicialmente, y clasificaron al grupo aquellos que tenían síntomas persistentes y síntomas que se les habían pasado. La disfagia al momento de presentación, 60% en el grupo que tenía síntomas persistentes, en cambio solo 13% en el grupo que se les había pasado solo. Así que la disfagia al momento inicial parece tener que ver. ¿Se acuerdan que dije que había muchas maneras de presentación? Y yo, ex profeso, les puse un ejemplo de todas las meses, no todas las semanas, gracias a Dios. Todas las meses, se opera el lunes, tiene reflujo y nosotros salimos con una obstrucción de salida. El dato más relevante en relación a la disfagia es probablemente este, y eso está repetido en otra serie. Ninguno de los pacientes que no tenía disfagia al momento de la manometría inicial tuvo síntomas persistentes. Así que la ausencia de disfagia es relevante. Si su paciente no tiene disfagia y usted sale con una obstrucción de salida, póngale una notita a su tratante, es muy posible que esto no tenga que ver con los síntomas del paciente.
La manometría nos puede decir algo, y hay mucha gente que ha intentado buscar. Lamentablemente no hemos encontrado una variable que se repita siempre. En este estudio, el IRP máximo, no la mediana del IRP, el IRP máximo también se asocia a mayor probabilidad de persistencia de síntomas. Si una de las degluciones de su paciente tenía 55 de IRP, es más probable que ese paciente tenga más síntomas persistentes versus uno que tiene apenas 15, 16, 17 en las degluciones. Y el DCI máximo también. Ahora, si ustedes se fijan aquí, los datos son 13.000 y tanto. Cuando vean una obstrucción de salida y vean DCI muy elevados, pensamos también de que probablemente eso es relevante. IRP muy elevados, DSI muy elevados, los máximos, no los promedios, en esta serie. Esta es una serie que se publicó hace muy poco, una serie coreana, en donde ellos clasificaron, y aquí podemos discutir, obstrucciones de salida relevantes y no relevantes. Si los síntomas persistían, si se trató en el camino, si en algún momento evolucionó a calasia, que suena más o menos razonable, pero probablemente son discutibles, así que los números en total no importan tanto, más bien los conceptos. De nuevo, disfagia como el síntoma más importante estaba presente en el 100% de las relevantes, y aquí, fíjense, como síntoma más importante. Volvemos un poco a un concepto o a una dificultad que tenemos en la vía práctica, es en términos estrictos, ¿dónde está el límite entre la disfagia sí o no? Una vez a la semana, una vez al mes, muy severa, muy intensa, muy rápida, no lo sabemos. Necesitamos datos de cómo evaluar, y eso hace que los números entre las series sean muy distintas, porque la definición de disfagia sí, disfagia no es muy variable y ni siquiera está explicitada en la mayoría de los trabajos. Presurización compartimentalizada. En este estudio, al menos una de las 10 degluciones presenta presión del bolo elevado, 85 versus 21%. Y ellos volvieron atrás y vieron quiénes tenían disfagia sí, disfagia no, y quiénes que tenían presurización compartimentalizada sí o no. Cuando su paciente no tenga ni disfagia ni tenga presurización compartimentalizada, los datos en la literatura al menos, no sabemos en este paciente en particular, pero los datos en la literatura dicen que es muy poco probable que sea relevante esa obstrucción de salida. Si tiene solo presurización compartimentalizada, también es bastante poco probable que sea relevante. Si tiene disfagia, 1 en 20. 5%, tampoco es tan... Si tiene las dos cosas, ya es un poco más probable que sea relevante y nos empezamos recién a acercar al 50%. ¿Ok? Así es que los mensajes para la casa: medimos la motilidad del esófago a través del IRP, cómo se relaja la unión gastroesofágica, el DSI, el vigor de la contracción, y la latencia distal, la peristalsis de la onda. La clasificación de Chicago es un análisis jerárquico, vamos de arriba hacia abajo, hay cosas que son más importantes y cosas que son menos importantes. Los patrones manométricos son inespecíficos, así que necesitamos al médico tratante para que haga diagnóstico diferencial. No se les olvide, porque ustedes pueden ir a calasia, 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 y el paciente puede tener una enfermedad de Chagas que a lo mejor amerite tratamiento, o peor aún, una pseudocalasia. ¿Cuándo la obstrucción de salida es relevante? Esto es para los doctores que se dedican a esto. Cuando hay disfagia, o cuando no hay disfagia, en general no es relevante. Es probablemente una manera más correcta de decirlo. Cuando el IRP está muy elevado, cuando el DSI está muy elevado, cuando existe presurización compartimentalizada, aumenta las probabilidades de que sea relevante. Esto es una opinión personal. Tal como está definido en Chicago 3.0, la obstrucción de salida no merece estar en el lugar que está, en la categoría diagnóstica. Pero hay mucha gente trabajando en que seguramente para Chicago 4.0 o al menos para 5.0, cuando tengamos información suficiente, la obstrucción de salida va a ser diagnosticada como la acalasia con más de un criterio. Vamos a decir, por ejemplo, IRP mediana elevado más presurización compartimentalizada o más disfagia, por ejemplo. Así que va a ser como la acalasia un diagnóstico que va a requerir más de algún criterio. Como está ahora, definida solo por IRP, es un muy mal diagnóstico. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, Daniel. Bueno, tú has hablado un poco de este tema de la obstrucción del flujo de salida que es complejo, y no sé si lo que leíste o en tu opinión personal, tú dices el IRP más alto es más importante, pero por un comentario, este año me ha tocado 3 veces, y hemos visto 2 en el hospital,
pacientes que han llegado por disfagia con endoscopías normales, con radiografía de esófago, estómago bueno normal, que en la manometría hemos encontrado una obstrucción al flujo de salida significativa. Y cuando uno habla significativa, con IRPs sobre 25, cercanos a 30, y insistiéndole a los pacientes, porque los pacientes estábamos encontrando una anomalía que no la teníamos muy clara, que volvieran a repetir algunos estudios. Hemos visto 3 neoplasias este año, 2 cánceres gástricos que se pasaron en las endoscopías, ¿ya? Y yo quiero hacer un poco como de, ya que no solo tal vez lo que estamos acá, sino en otras partes, de que a veces uno no debe confiarse 100% de estas endoscopías en que no se vio un extenso cáncer gástrico con compromiso de la unión, y un poco, y el otro caso era un linfoma que infiltraba también y que no lo vieron en una primera endoscopía. Y incluso uno de estos cánceres tenía una carcinomatosis peritoneal. Entonces, uno insistiendo en que algo había que tener en la unión, volvimos a solicitarle la endoscopía a raíz de que este IRP era tan elevado que era difícil, como dices tú, que fuera un artefacto, era un paciente muy sintomático. Entonces, dejar un poco el concepto que también que si el IRP es muy alto, paciente, y todo es normal, hay que a veces repetir estudios porque sabemos que la calidad de nuestros estudios no es perfecta. Hay gente que se hace endoscopías en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero fue trágico realmente encontrar pacientes con cánceres avanzados que la endoscopía no las vio y que fue la manometría con este patrón de obstrucción la que dice, oye, hay algo que está ahí. Yo no sé si tú le das importancia a un IRP sobre el cual, por ejemplo, a pesar de que un estudio fuera negativo, uno vuelve a mirar la anatomía. No sé si tú tienes alguna información de eso. Eh, claro, es que ahí la variable es si está hecho bien el estudio inicial. Cuando partimos hablando de la obstrucción de salida, siempre requerimos evaluación anatómica. Ahora, tiene que ser una buena evaluación anatómica. Eh, la endoscopía para diagnosticar una alteración funcional es bastante mala. Es mucho más mala de lo que la gente piensa. Me ha tocado escuchar, no, no lo vamos a dilatar porque pasamos con el endoscopio. Como decir, no, si no tiene nada porque yo pasé, entonces está bien, no tiene nada, ¿de acuerdo? Así que es un muy mal examen para alteraciones funcionales. El vario, sí y no. El vario habitual, que se hace en la mayoría de nuestros centros, es una evaluación de mirar si tiene pico de pájaro, si está dilatado o no. Hecho así, es muy mala la evaluación del trago de bario, la sensibilidad de ese trago de bario versus la manometría para diagnóstico de acalasia es como 30% nomás. O sea, cuando está, está, pero cuando no está, no descarta para nada. Hay datos recientes del grupo de Richter de lo que se llama el estudio varitado con tiempo y que miden la altura, en el fondo están evaluando éstasis, cuánto vario queda después de que pasó la onda deglutiva. Um, Ahí la sensibilidad se eleva significativamente sobre el 70% y hay gente, cosa que el doctor Cortés entiendo que les hacía mucho, pues lo hacía en la clínica también. Después de eso, si no es normal, perdón, si es normal darle una pastilla, ahí llegamos a sobre el 95%. Así que un estudio varitado habitual no descarta una obstrucción. Un estudio mejor hecho también ya disminuye mucho la probabilidad. Eh, IRPs muy elevados, estoy de acuerdo, ameritan hacer alguna cosa. Esto un poco depende de cómo uno lo hace. Yo normalmente le pongo una nota abajo. Mire, esto puede ser tal cosa. Yo habitualmente sugiero complementar con estudio varitado las obstrucciones de salida y sugiero, si los síntomas persisten, reevaluar en algunos meses más. De ahí viene este número que yo les mencioné, de varios pacientes con acalasia en el seguimiento. Así que siendo un diagnóstico que puede no ser relevante, como yo les dije, también les dije que puede ser relevante. No está en discusión eso, lo que estoy tratando de decir, cómo nos acercamos un poco, ¿de acuerdo? No creo que a un paciente muy sintomático amerite decirle no haga nada, porque esto, ¿ok? Probablemente la decisión terapéutica, en el contexto de que tú estás convencido de que la obstrucción de salida es real, va a depender de la intensidad de los síntomas. ¿Cómo lo hacemos nosotros con la información que tenemos? Es que sabiendo que muchos pacientes, incluso los que tienen una obstrucción de salida real, funcional, pero real, se les van a pasar los síntomas en el tiempo y hay muchos síntomas iniciales, hacemos terapias no muy agresivas, digamos, nunca hemos mandado a hacer un POEM a alguien todavía en este escenario. Hemos mandado a hacer POEM a pacientes que tienen obstrucción de salida y que los hemos tratado y han recaído en el tiempo, porque pasaron 6 meses bien después de una dilatación neumática, por ejemplo, y un año después recayeron y vuelve a aparecer la obstrucción de salida
los volvemos a dilatar, en una tercera vez decimos, ¿sabe qué? Hagamos una terapia más definitiva, porque ya parece claro que es real, la dilatamos o le colocamos Botox, ¿ok? Así que el Botox y la dilatación neumática son opciones muy razonables en este contexto de no dejamos secuelas en un paciente que tal vez a los 6 meses se le va a pasar solo. Ahí la discriminación probablemente, si tenía muchos síntomas iniciales, es lo dilatamos, se siente bien, y si se le iba a pasar solo, después no va a recaer. Eso no, ¿me acuerdo? Eso, así que el Botox no estuvo de más, solo hicimos el puente a los 6 meses. No me detuve en eso, creo que estaba en las diapositivas, y este es un dato importante para diseñar un estudio de seguimiento o para tratar a los pacientes. En la serie de los holandeses, no, en la serie de los españoles, el 50% que se le pasaron los síntomas a los 6 meses, los síntomas se le pasaron entre el quinto y el sexto mes. Así que suena razonable tomar decisiones definitivas después de los 6 meses, probablemente en estos pacientes. Ya sé, quiero mandar saludos. Hay gente de República Dominicana que nos está siguiendo, doctor Muy bien. Cisterna, así que está, no solamente está llegando a gente local. Y no sé si quisiera hacer un comentario, porque no toda la gente que está escuchando esto se dedica necesariamente a manometría. De tener cuidado que pacientes que a veces, como dices tú, que llegan por síntomas de reflujo muy, muy severos y que a veces que se les devuelve todo, y todo, y tienen el antecedente de un Nissen y que les plantean como que es un Nissen que está, digamos, suelto, al revés, puede ser un Nissen demasiado apretado, en el cual el paciente lo que tiene es disfagia y una sensación como de especie de pseudo regurgitación, porque y eso hay que acordarse, digamos, que un porcentaje de enfermos que son muy sintomáticos y han sido operados de reflujo no es que esté todo mal, al revés, puede estar demasiado apretado y puede dar una obstrucción al flujo de salida igual. Sí. A mí me ha tocado ver un par de casos de, digamos, en que están sobrecalibrados los Nissen y los pacientes vienen, no, que me van a operar de nuevo, y al revés, hay que soltar eso y no reapretar eso. ¿Mm? Sí, amerita estudio la disfagia post-Nissen, porque no es predecible lo que vamos a encontrar, y la verdad es que esos pacientes son los pacientes que ameritan hacer el estudio completo. Esos pacientes necesitan varios, endoscopía bien hecha y una manometría en general, todos esos pacientes, porque es muy difícil de decir cuál es la causa de los síntomas. Y esto también se repite, si estamos hablándole a mucha gente, cuando su paciente sin Nissen tiene regurgitación y pirosis refractaria. Digamos, los datos en la literatura van alrededor del 10% de la gente que el doctor jura que tiene reflujo porque tiene regurgitación persistente, los estudiamos y en realidad tienen acalasia, y siempre fue acalasia. Así que tenerlo presente. El esófago en el cerebro tiene una representación mala, así que todo es pirosis, dolor o regurgitación a mecanismos fisiopatológicos distintos. Así que cuando es fácil y simple, hagámoslo fácil y simple. Cuando se pone un poco complejo, estudiamos mejor lo que está pasando. Doctor, bueno, agradecerle por su charla muy didáctica e ilustrativa. Me gusta mucho que pongamos en la mesa este diagnóstico que es muy desconocido incluso para muchos gastroenterólogos. Y quería preguntarle su opinión respecto del rol de la endosono en esta patología, que sobre todo en las series más antiguas dentro de lo nuevas que son, se le da un rol bastante importante, pero el rendimiento finalmente es bajo de la información que nos da. Entonces, en su experiencia personal, ¿usted lo considera dentro de su algoritmo diagnóstico? Eso, no lo considero en el algoritmo diagnóstico. Si fuese un examen más simple y sobre todo más barato, lo haríamos, probablemente, no, porque no, es un bonito examen. En las series, la gran mayoría en estas series de 30, 40 casos de obstrucción de salida en que a 10, 12 le hicieron, en casi todas nunca encontraron nada en la endosonografía, o al menos nunca encontraron nada no evaluable por una endoscopía, por ejemplo, ¿ok? Si se puede, está bien. A ver, esta cosa de la endosonografía aparece, la verdad, hay que ser honesto, porque la gente de Chicago siempre muestra un caso, y es siempre el mismo, ellos encontraron una infiltración por amiloidosis en la unión gastroesofágica y vieron en el fondo un engrosamiento en la endosonografía. Si uno va a las charlas se da cuenta que en realidad es siempre el mismo caso. Digamos. Yo creo que si tuviéramos disponibilidad eterna de recursos, está bien. En la práctica, en las series y en mi experiencia no es necesario. Digamos, ¿no? Así que si hay que juntar la plata, juntémosla para hacer un estudio baristado, una manometría, y no para hacer una endosonografía.
Bueno, parece que estamos en la hora. Muy bien. Me hubiera gustado que hubiera venido más gente a seguirnos, pero no sé cuántos nos siguieron por streaming. Quiero darle las gracias al doctor Cisterna, que hizo un esfuerzo bastante grande de poder resumir un tema que no es menor, es como resumir toda la labor que uno hace todos los días, digamos, en diapositivas que fueran comprensibles, ¿ya? Y damos por terminada esta reunión y los dejo invitados en 2 meses más para que ojalá puedan seguirnos y venir a la reunión de Neurogastro que va a ser por ahí por mediados de octubre. Muchísimas gracias.